Un saludo para todos, bienvenidos a los que ya me siguen, gracias por apoyarme, y a los nuevos los estoy invitando a suscribirse a este canal y dejar sus comentarios. Hoy les traigo un video con una solución bien sencilla para mitigar la caída del CCQ en MikroTik causada por la alta potencia con que transmiten nuestros clientes. Quédense conmigo, les cuento el problema y la solución después del logo. Este video está basado en una solución que implementé en un equipo de un colega, el cual presentaba el siguiente problema. Bien, el nivel de señal de todas las estaciones conectadas al mismo era excelente. De hecho, todas estaban entre menos 40 y menos 60 dBm, pero aún así el CCQ estaba por debajo del 40%. Y además, varias de las estaciones se desconectaban repetidamente. Allí estuve un buen rato haciendo varias pruebas, hasta que me quedaron solo dos opciones: o el equipo tenía problemas de hardware o el alto nivel de señal estaba saturándolo. Por supuesto, lo más fácil de descartar era la segunda opción, y fue la que tomamos. Indicamos que apagaran las estaciones más cercanas y efectivamente posterior a esto el CCQ del equipo sobrepasó el 95% instantáneamente, y las estaciones que aún quedaban conectadas a él dejaron de desconectarse. Por lo tanto, ya estaba claro que el problema era la saturación. Ahora lo que quedaba era cómo resolverlo. Una de las maneras de resolver este problema era conversar con los propietarios de esas estaciones para regular la potencia de transmisión de sus equipos. Pero como en una red siempre llegan usuarios nuevos, esto iba a ser un inconveniente, ya que íbamos a tener que estar realizando estas acciones para cada integrante nuevo que llegara a la red. Por tanto, lo que decidimos hacer fue aprovechar las bondades que nos brinda RouterOS y establecer un límite máximo para el nivel de señal con el que nosotros queremos que se conecten las estaciones, y de esta manera nosotros estaríamos obligando y estaríamos asegurándonos de que el cliente siempre tenga que establecer la potencia de transmisión de su equipo a un nivel que sea un nivel óptimo para él, y al mismo tiempo que sea un nivel que no afecte a las demás estaciones y a la red en general. Por tanto, esa es la solución que yo les traigo acá en este video: cómo establecer un límite máximo de nivel de señal con el que nosotros queremos que las estaciones se puedan conectar a nuestros equipos. Como muchos de ustedes saben, es posible establecer un límite mínimo, y es en lo que en realidad nosotros siempre nos concentramos. O sea, nosotros no queremos que un cliente con un nivel de señal muy malo se conecte a uno de nuestros equipos, porque eso degradaría el servicio que nosotros estamos brindando. Pero también existe la posibilidad acá en los equipos con RouterOS de poder establecer un límite máximo de nivel de señal, y este límite máximo es en este caso el que a nosotros nos resolvió el problema. Así que sin más, vamos a ver cómo nosotros podemos establecer un límite máximo. Ustedes van a ver que es bien sencillo. Yo voy a abrir acá uno de mis equipos para mostrarles cómo establecer este límite. Lo primero que vamos a hacer es buscar la interfaz inalámbrica a la que nosotros queremos aplicarle esas acciones, que en este caso yo lo voy a estar mostrando con la interfaz WLAN 2, que es la que me interesa. Si ustedes tienen una sola interfaz, por supuesto se lo van a aplicar a esa sola interfaz, y si tienen más de una interfaz, pues se lo van a aplicar a cada una de las interfaces que ustedes deseen o que ustedes necesiten. Voy a abrir acá la WLAN 2, y lo primero que hay que hacer en la interfaz es desmarcar la casilla Default Authenticate. Esa casilla hay que desmarcarla. Una vez que ya esa casilla esté desmarcada, como ustedes ven acá, lo que vamos a hacer es ir hacia la pestaña de Access List. O sea, esa es la lista de acceso. Ahí es donde nosotros podemos crear las reglas de los equipos que nosotros queremos permitir, o de las condiciones bajo las que nosotros queremos permitir que los equipos se conecten o no. Por tanto, nos vamos a esa pestaña. Aquí ustedes pueden ver que ya yo tengo una serie de reglas agregadas. Ahora no vamos a tener en cuenta esto. Yo les voy a explicar cómo establecer ese límite máximo, y para eso voy a simular como si fuera a agregar una nueva regla. Por supuesto, esa regla se va a agregar al final de la lista. Yo voy a agregar acá una próxima regla, y en el campo MAC address yo no voy a escribir nada. ¿Por qué no voy a escribir nada? Al yo no escribir nada en este campo, lo que voy a estar indicando es que esa regla se va a aplicar para cualquier Mac, o sea, para cualquier dispositivo que intente conectarse. En la interfaz yo voy a seleccionar, como ya dije anteriormente,
la WLAN 2, que es la que me interesa en este caso, y este es el campo más importante, el nivel, o sea, el rango del nivel de señal. Si ustedes se fijan acá, empieza con un valor negativo y termina con un valor positivo. Por supuesto, eso nos va a indicar que este es el valor mínimo, o sea, este menos 120 del inicio es el valor mínimo que nosotros vamos a permitir que una estación tenga al conectarse a nuestro equipo. Y este 120 positivo que está acá es el nivel máximo. Por tanto, recuerden que dije anteriormente que por lo general nosotros lo que definimos es un nivel mínimo. Si ustedes se fijan acá, en esta regla que yo tengo aquí, que es la que tengo aplicando en este momento, yo solamente he definido un nivel de señal mínimo. O sea, si las estaciones que se van a conectar a este equipo por la interfaz WLAN 2 no tienen un mínimo de nivel de señal, o mejor dicho, no tienen un nivel de señal de igual a menos 85 o mejor que menos 85, pues el equipo no los va a dejar conectar. E igual, por ejemplo, si de casualidad un cliente, un usuario se conecta con un nivel de señal igual o mejor que menos 85 y posteriormente sale de rango, pues de igual manera el equipo lo va a desconectar. Entonces, seguimos con la regla que yo iba a crear. Recuerden, este valor negativo es el valor mínimo de nivel de señal. Por ejemplo, si usted desea que el nivel de señal mínimo que pueden tener las estaciones que se van a conectar a su equipo sea de menos 80, pues usted va a colocar ahí un menos 80. Ahora, en la situación particular que les comentaba anteriormente, debíamos definir un nivel de señal máximo. Ese nivel de señal máximo nosotros lo vamos a estar definiendo acá donde está el 120. Hay muchas personas que piensan que no se puede establecer ese nivel de señal máximo simplemente porque aquí hay un valor positivo. Nosotros podemos establecer allí un valor negativo, pero por supuesto ese valor negativo como número, o sea, si nosotros le quitamos el signo, tiene que ser un número menor que el que nosotros definimos aquí con el número negativo. Según textos que yo he leído y según mi experiencia en la práctica, con un nivel de señal de menos 60 es suficiente para poder alcanzar la velocidad máxima de transferencia, por ejemplo, en este caso, de los 150 o los 300 megabits si están usando un ancho de canal de 40 MHz. No quiere decir que usted tenga un equipo a 2 kilómetros y se conecte a menos 60 y puede ser que no llegue a los 150 megabits. Pero si la estación está relativamente cerca, con un nivel de señal de menos 60, es suficiente para que alcance los 150 megabits. Por tanto, nosotros vamos a definir acá el nivel de señal máximo en menos 60. Y como ustedes pueden ver acá, este valor de menos 60 sí se va a aceptar acá. Como los dos números van a ser negativos, recuerden, yo no lo voy a estar complicando aquí ahora con cosas de matemáticas, pero el menos 60 es un número más grande que el menos 80. Por eso es que él me permite que yo le defina que el mínimo es menos 80 y que el máximo es menos 60. Ustedes siempre recuerden eso, el número negativo, el número más grande es el número más pequeño. Por tanto, menor menos 80, mayor menos 60. Por tanto, nosotros ya podemos agregar esta regla que está acá. Recuerden, dejando marcadas estas dos casillas, estamos permitiendo que los usuarios se comuniquen entre sí y que además permita que se conecten al dispositivo. Ahora, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder si yo agrego esta regla que, como les dije hace un momento, se va a agregar al final? Vamos a suponer que ya esta regla que yo creé es esta regla que está aquí debajo. Bien, aquí lo que va a suceder es que el equipo, o sea, RouterOS, siempre va a analizar cada una de estas reglas en el orden numérico que aparece. Por ejemplo, esta regla, que es la número 0, es la primera que se va a analizar y así sucesivamente hasta que llegue a la última. Por tanto, yo acá en este caso le estoy diciendo que quiero que cualquier equipo, fíjense porque no tiene Mac, que cualquier equipo por cualquier interfaz con un valor de señal entre menos 85 y 120 se puedan conectar al equipo. Ahora, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, con el caso de este equipo que yo le tengo el Authentication y el Forwarding en no. Bien, ya dije que esta regla va a permitir todo dentro de ese rango, pero como cada una de esas reglas ya mencionaba que se analizan numéricamente una detrás de la otra, pues cuando él llegue acá, si esta Mac está conectada al dispositivo, automáticamente la va a desconectar. ¿Por qué?
porque yo le tengo el Authentication desmarcado, incluso aunque la regla final diga que va a permitir cualquier dispositivo desde menos 85 hasta 120. Ustedes tienen que tener en cuenta eso. Todas las reglas que estén por delante de esa regla que permite todo se va a tener en cuenta y va a suplantar, o sea, va a sobreescribir esa regla, pero solamente para los parámetros específicos. O sea, con todas estas reglas que yo tengo delante de esta, por ejemplo, con estas dos que están bloqueando esos dos dispositivos, no quiere decir que cuando llegue a esta última regla que lo permite todo, pues no va a permitir. No, no, no. Él simplemente no va a permitir ni esta Mac ni va a permitir esta Mac. Y cuando llegue aquí, si el dispositivo que se está analizando en ese momento no cumple con ninguno de estos requisitos de acá, fíjense, si no cumple con ninguno de esos requisitos, pues entonces va a coincidir con esta regla. ¿Por qué va a coincidir con esa regla? Porque recuerden que esta regla no tiene Mac acá. Y por tanto, si está dentro de ese rango de menos 85 a 120, lo va a dejar conectar. Esta es la única particularidad que tiene tener reglas antes. Ustedes tienen que tener eso en cuenta. Por ejemplo, esto también no sirve. Vamos a suponer que este 120 de acá yo lo tengo en menos 60. Yo no lo voy a cambiar porque si no me va a afectar y me voy a quedar sin conexión, porque ese es un equipo que yo tengo en un enlace remoto. Entonces, supongamos que aquí está desde menos 85 a menos 60. Y yo quiero que una estación que está más lejos, que se conecta, porque fíjense, se puede dar el caso, incluso yo en mi red lo tengo. Yo tengo estaciones que están mucho más lejos y sin embargo se conectan con un nivel de señal mejor a otras estaciones que tengo más cerca. Entonces, si yo quiero permitir que esa estación que está más lejos se conecte con un nivel de señal incluso más alto que el que yo he definido, pues simplemente lo que tengo que agregar acá es la entrada. Vamos a suponer que esta estación se conecta con un nivel de señal de menos 50, pero yo la quiero permitir porque como está más lejos no me va a afectar en lo que es la saturación. Porque sí, es cierto, tiene un nivel de señal más alto, pero no quiere decir que me va a saturar el equipo dado la lejanía que tiene, que no es lo mismo que el caso particular, porque recuerden que las estaciones estaban muy cerca. Eso es otra cosa que quería aclarar y voy a repetirlo para que lo entiendan bien. Pueden tener una estación, por ejemplo, a 1 kilómetro que se conecte a menos 50 y sin embargo pueden tener una estación que esté a 100 metros y también se conecte a menos 50. Ahora, la estación que está más lejos no va a contribuir en la saturación del equipo. Sin embargo, la que está a 100 metros y se está conectando a menos 50, esa sí va a influir en la saturación del equipo. Eso tienen que tenerlo en cuenta. No vaya a ser que ustedes vayan a poner aquí un límite máximo y vayan a afectar a una estación que esté más lejos y que en realidad sí necesite conectarse con ese nivel de señal, dado la lejanía con la que se encuentra del punto de acceso. Entonces, hasta aquí nosotros fuimos. Voy a repetir rápidamente. Recuerden, aquí ustedes no ponen Mac para indicar que esta regla va a aplicar para cualquier dispositivo. Seleccionan la interfaz y definen aquí el rango que ustedes quieran. Recuerden, rango mínimo, por ejemplo, menos 80, y quiero que el nivel de señal máximo sea de menos 60. Pues simplemente pongo un menos 60 y listo. Ahí tengo el nivel de señal mínimo y el nivel de señal máximo. La solución fue esta, fue bien simple. Yo me extendí un poquito para que ustedes entendieran cuando tienen más reglas acá agregadas en esta pestaña, en esta tabla del Access List. Como siempre les digo, suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios y darle una manito arriba si les gustó el video.